Hola, ¿qué tal amigos? Mi nombre es Jesús Mosía y bienvenidos a mi canal Sabiduría Espiritual. ¿Qué es lo que vamos a ver el día de hoy? Hoy vamos a tener un tema muy especial, muy importante, ya que cuando nosotros nos encontramos en el proceso de investigación, esta palabra y este tema siempre aparecen. Entonces es un tema que vamos a ir desenredando porque hay información que nosotros necesitamos aclarar, ya que cuando nosotros estamos en ese proceso de búsqueda y dejamos la iglesia, aparece la información de la nueva era. Pero como en esta etapa también aún nosotros somos ignorantes, muchas de las veces pueden engañarnos. Entonces, este tema que vamos a tocar es un poco sensible o muy sensible, pero nos va a ayudar a poder abrir los ojos para tomar una decisión correcta y que no abusen de nosotros. Pero antes de entrar de lleno con el tema, chicos, ya estamos en diciembre, ya se acabó el 2024 y este mes en especial para mí es un poquito más complicado estar subiendo videos cada domingo y esto va a suceder durante el transcurso del mes. Pero me voy a comprometer con ustedes para subir por lo menos un video cada semana. Ya no importa el día, pero me comprometo a subir un video hasta las últimas semanas o antes de que lleguen de lo que es el 24 y el 31, ya que pues son fechas en las que uno normalmente está con la familia. Entonces voy a tratar de dejar videos programados para que estén consecutivamente en esas fechas y que podamos aprender algo. Entonces me comprometo con ustedes en lo que resta del mes poder subirles un videíto ahí para que podamos continuar con nuestra investigación. Entonces ahora sí vamos a entrar de lleno con el tema. Muy bien chicos, el tema que vamos a tocar ahora va a ser acerca de esta palabra, la poligamia. ¿Qué es lo que nosotros vamos a analizar? Necesitamos saber qué significa la poligamia. Vamos a analizar un poquito acerca de esta palabra y cuál es su significado, que tal vez muchos de nosotros ya lo sabemos. El segundo punto que nosotros vamos a tocar es ¿quiénes practicaron la poligamia? El tercer punto que nosotros vamos a analizar es necesitamos saber de manera clara si realmente es un mandato de Dios o simplemente es una ley que se inventó para vivir en lujuria. Y el cuarto punto que nosotros vamos a analizar es la verdad oculta de la poligamia. Entonces sí es un tema importante de interés porque cuando nosotros salimos de las organizaciones, en este caso me refiero a las iglesias, y aparecen las corrientes de nueva era, muchas veces vemos cómo algunos líderes o gurúes o gurús también ellos llevan a la práctica este mandato. Entonces necesitamos abrir los ojos para saber si realmente fue un mandato de Dios y que no abusen de nosotros, que no abusen de su familia, que estén atentos y puedan protegerla. Entonces, para entrar ya más a fondo con esta palabra, vamos a analizar un video. Bien chicos, estos videos que nosotros vamos a ver a continuación hablan un poquito acerca de lo que es la poligamia, cómo es que se practica. Hay ciertos lugares donde solamente es permitido la poligamia y lo que vamos a ver es un pequeño estudio y cómo la poligamia puede ser muy beneficiosa pues para todos. Entonces vamos a verlo. Con su primera esposa tiene 3 hijos. La conoce desde la escuela y no quiso divorciarse de ella. Su segunda esposa es Diana, una mujer divorciada. Cuando me casé con Diana, ella tenía 25 años. Se había quedado viuda y tenía ya 2 hijos. Yo me hice responsable de ellos. A los 55 años tuve una hija más. Bueno, aquí lo que nosotros estamos viendo es que este hombre toma una segunda esposa porque se queda viuda
y se hace responsable de los hijos. Aparentemente, pues esto se pudiera decir que es bueno, ¿no? Porque a la mujer le da la oportunidad de poder encontrar a alguien que pueda solventar esos gastos que tal vez ella no va a poder cubrir. Vamos a seguir viendo. Amina. Cuando la llevo a la guardería me preguntan si soy su abuelo. Y yo contesto que soy su padre. Hoy Kinesmek se encarga de los hijos de Diana como si fuese su verdadero padre. Sorpréndase, él quiere tener una tercera, hasta una cuarta esposa. Me han dicho que quieren ustedes casarse. Sí, pero no queremos simplemente casarnos, queremos casarnos con un mismo hombre. ¿Cómo se llaman? Yo soy Sultanat, ella es mi amiga Sadira. Quiere acompañarme y vivir en una familia polígama. Esta tradición en Kazajistán se practica desde hace miles de años. Si tienes dinero y quieres más hijos, solo debes buscar a una tokal, nombre que recibe la segunda, tercera o cuarta esposa de un kazajo. Pero no queremos ser solo nosotras dos, queremos proponérselo a 2 mujeres más. Naturalmente elegiremos a las mejores, que puedan tener hijos como nosotras. Las tokal son una tradición islámica que permite a un hombre casarse hasta con 4 esposas. Cada una de ellas viven en casas separadas, sin mantener ningún contacto. Él no podrá estar con las 4 al mismo tiempo, así que cada una estará con él durante un día, acordado. Lo decidiremos entre nosotras. Y no le hablaremos a nuestro esposo sobre el acuerdo. Hasta 1921, el 80% de la población kazaja practicaba la poligamia. Hoy, un grupo de habitantes de esta ex república soviética quiere revivirla por una razón. El hombre es polígamo, lo quiera o no. Así fuimos creados. Prohibir la poligamia va en contra de la naturaleza humana. Hoy en día en Kazajistán hay 7 mujeres por cada hombre. Si continuamos teniendo familias monógamas, en el futuro habrá 50 mujeres por cada hombre. Bueno, pues para las personas que están interesadas en practicar la poligamia, pues ya saben a dónde ir. Obviamente tienen que tener la solvencia económica. Entonces, aquí algo interesante que hace, el comentario que hace esta persona es de que es natural. Por naturaleza, el hombre es polígamo. Bueno, en esta parte, bueno, vamos a pasar a ver otro video que también es muy interesante. En Utah, Estados Unidos, la familia Darger es muy particular. Un padre, 3 madres y 25 hijos conviven en la misma casa. Todos son mormones y siguen una tradición que se les impuso por seguir su fe. Creo que se va a empezar a ver en público a más personas como nosotros. Muchos de nuestros amigos y familiares han dicho, ahora puedo decir a la gente en mi trabajo quién. Bueno, aquí algo interesante es que en la historia de la iglesia, solamente es algo rápido para no tomar mucho tiempo, hay una división. En el año de 1910, no recuerdo bien, pero anterior a ese, el mormonismo practicaba la poligamia por revelación, por inspiración. Ahorita vamos a tocar un poquito más el tema acerca de eso, de dónde surge esta revelación. Pero hoy en la actualidad lo que es la Iglesia de Jesucristo de los Santos de los Últimos Días no practica la poligamia. Hay otra iglesia que es Iglesia Fundamentalista de los Santos de los Últimos Días y ellos son los que practican la poligamia, los fundamentalistas. Entonces vamos a continuar con este video. Nada más quería hacer esa pequeña observación porque podemos pensar que todos los mormones practican la poligamia y no es así. La que nosotros comúnmente vemos en Latinoamérica, que es donde están los misioneros, donde están las capillas y que lleva por nombre la Iglesia de Jesucristo de los Santos de los Últimos Días, ellos no practican la poligamia. Yo en México no he visto fundamentalistas. La verdad no los conozco, no sé si hay en México. Las primas Alina y Vicky se casaron con Joe Darger en 1990. Unos años después se les unió Valerie, la hermana gemela de Vicky. Me enamoré de este hombre y tenía ese amor recién descubierto, pero también un poco de envidia de su historia y de la profundidad de su relación, que yo no podía alcanzar entonces. A pesar de que en Utah está prohibida la poligamia, ellos se mantienen más unidos que nunca. La rama principal de los mormones prohibió la poligamia en el siglo XIX, pero los Darger pertenecen a una minoría que continúa con esta práctica. Así como corresponde a los adultos elegir libremente lo que quieren, no me corresponde a mí decir a nadie. No puedes elegir amar a quien amas. Esto significa querer a más de uno, que no vas a ceñirte a un solo compañero o compañera, si se puede tener 2 o 3 y un largo, etcétera, sin miedo a represalias. Bueno, entonces pueden buscar a los fundamentalistas. Aquí algo interesante que nosotros vamos a tocar es que solamente beneficia a los varones. Obviamente si están generando esa frecuencia negativa. Muy bien, chicos, entonces vamos a ir adentrándonos, vamos a ver qué significa la palabra poligamia.
La poligamia es un tipo de matrimonio en el cual se permite a una persona estar casada con varios individuos al mismo tiempo. Eso es lo que significa la palabra poligamia. Dice, proviene del griego polis y gamos, de muchos matrimonios. Comprende tanto la poligamia como la poliandría. Ahora, ¿qué es la poliandría? Es cuando una mujer tiene varios esposos, también se practica. A pesar de que el derecho occidental no reconoce la poligamia, sino como un conjunto de matrimonios monógamos que poseen un cónyuge en común, la existencia de los matrimonios polígamos es aceptada de modo común en otras ciencias sociales, especialmente en aquellas como la antropología de parentesco. Han documentado casos muy extremos de la práctica poligámica. Desde la mirada antropológica, no todas las familias poligámicas incorporan matrimonios polígamos, por lo que, en estricto sentido, el número de las sociedades auténticamente poligámicas es bastante reducido. Entre algunos ejemplos de las sociedades poligámicas se encuentran las naciones islámicas, donde el derecho establece que el matrimonio polígamo solamente puede existir a condición de la aceptación de las coesposas de un varón. Para que se pueda dar esta práctica de la poligamia, las esposas o la esposa tiene que estar de acuerdo. Dice, no se considera que hay poligamia cuando en la relación no hay un vínculo establecido, sino solamente relaciones sexuales, orgías, pernoctas, amoríos, prostitución, intercambio de pareja, etc. Solamente hace esta pequeña aclaración para que no pensemos que si tenemos un amante pues está practicando la poligamia. Pero la pregunta, chicos, que nosotros tenemos es, ¿de dónde surge? ¿Quién practicó la poligamia? ¿Cómo es que cuando nosotros nos encontramos en la iglesia vemos este tipo de enseñanzas? Obviamente las vemos en la Biblia. ¿Quiénes fueron los patriarcas del cristianismo o del judaísmo que practicaron la poligamia? Muy bien, chicos, aquí lo que nosotros vamos a ver es quiénes fueron los patriarcas que practicaron la poligamia. Dice, pasajes bíblicos que mencionan prácticas con múltiples esposas. El primero de ellos todo el mundo lo conoce, es Abraham. Conocemos la historia de Sara, en donde ella no podía tener hijos. Entonces, ¿qué es lo que hace Sara? Le da a su sirvienta Agar, para que pueda tener hijos. Entonces, esta primer práctica de la poligamia la vemos en el Génesis, con Abraham. Después, vemos el segundo caso, efectivamente, con Jacob. Tuvo 2 esposas, Lea y Raquel. La historia también ya la conocemos, en donde se le entrega a la hermana mayor por trabajar 7 años y trabaja otros 7 años, o no recuerdo ahorita el tiempo, para quedarse con la que él realmente amaba, pero a final de cuentas se queda con los 2. Practica la poligamia. El otro, uno de los más famosos que nosotros conocemos, pues obviamente es el rey David. Tuvo varias esposas, incluyendo a Mical, Abigail y a Betsabé, en donde en esta historia él se enamora de Betsabé por su hermosura, manda matar a su esposo y se queda con Betsabé. El otro que nosotros tenemos o que conocemos es Salomón. Es conocido por haber tenido muchas esposas y concubinas. Lo que nosotros sabemos de Salomón es que tenía 700 esposas y 300 concubinas. Un total de 1000 mujeres para él solito como rey de Israel. Entonces, cuando nosotros nos encontramos estudiando estos pasajes bíblicos en donde se nos ha enseñado que esto es la palabra de Dios, siempre llegamos a esa pregunta. ¿Cómo es que Dios
lo permitió? Siempre tenemos esa pregunta. ¿Por qué hoy en la actualidad no? Obviamente tenemos el Nuevo Testamento en donde el Cristo empieza a enseñar una nueva ley. Pero hoy en la actualidad hay algunas iglesias o algunas denominaciones, incluso cultos pudiéramos llamar, u organizaciones de la nueva era que engañan a las personas, diciéndoles que en la antigüedad esto se practicaba y que solamente ciertos líderes, ciertas personas que hablan o se comunican con Dios son los únicos que pueden tener este tipo de prácticas, y ahí es donde nosotros debemos de tener cuidado. Vamos a ver dos posturas en donde una nos habla un poquito o nos dan alguna explicación de por qué se practicaba la poligamia solamente para ciertas personas. Y vamos a ver un poquito también en el caso del mormonismo, porque es muy famosa esta situación, y sobre todo con los fundamentalistas, en donde de cierta manera controlan de una manera oscura a su congregación para que puedan practicar la poligamia, para que puedan someter a las mujeres, para que las mujeres estén por debajo del varón y entregarles a los hombres autoridad para que ellos puedan hacer lo que quieran con sus mujeres, incluso con sus hijas. Entonces, vamos a ver estos dos puntos de vista. Uno hace referencia del momento histórico en el que se practicaba esto, y el otro punto es una aparente revelación de Dios. Vamos a leer algunos pasajes del libro de Mormón. La pregunta que nosotros siempre tenemos es esa, ¿no? ¿Por qué Dios permitió la poligamia? Y esto es lo que comúnmente nos contestan las iglesias cristianas protestantes de nuestra época. Dice, la Biblia no dice específicamente por qué Dios permitió la poligamia. En la Biblia no está. Dice, mientras especulamos sobre el silencio de Dios, hay algunos factores claves para considerar. Primero, siempre ha habido más mujeres que hombres en el mundo. Esta es una explicación que siempre nos van a dar en las iglesias. Y esto forma parte de un dogmatismo, porque te lo enseñan o te adoctrinan como verdad. Dice, estadísticas actuales muestran que aproximadamente el 50.5% de la población mundial son mujeres, representando a los hombres el 49.5%. Aparentemente sí hay más mujeres, asumiendo los mismos porcentajes en los tiempos antiguos y multiplicándolos por millones de gente, habría decenas de miles de mujeres más que de hombres. Este es un análisis de una iglesia cristiana, en donde está explicando a sus fieles por qué se permitió. O sea, es un hecho que en la antigüedad, como ahora, había más mujeres. Ahora viene la segunda explicación. Dice, segundo, la guerra en tiempos antiguos era especialmente brutal, con un increíble alto porcentaje de muertes. Esto habría resultado con un porcentaje aún mayor de mujeres respecto al de los hombres. Tercero, debido a las sociedades patriarcales, era casi imposible para una mujer soltera mantenerse por ella misma. La mujer en esas épocas no tenía la capacidad de pensar y trabajar por sí sola. Generalmente las mujeres carecían de educación y preparación. Las mujeres dependían de sus padres, hermanos y esposos para su provisión y protección. La mujer soltera con frecuencia estaba expuesta a la prostitución y a la esclavitud. La significativa diferencia entre el número de mujeres y hombres habría dejado a muchas mujeres en situaciones indeseables. Esta es una explicación
en donde en lugar de trabajar como prostituta, en lugar de ser una esclava, era preferible aceptar ser una compañera o una segunda esposa de algún patriarca en aquella época, para no vivir en esas condiciones. Dice, así que parece que Dios permitió la poligamia para proteger y proveer para la mujer que de otra manera no pudiera encontrar un esposo. Un hombre tomaría varias esposas y serviría como el proveedor y protector de todas ellas, mientras que definitivamente esto no es lo ideal. Obviamente lo explica, como les menciono, esto está sacado de una página cristiana que no voy a mencionar su nombre, pero es una exposición que están haciendo para explicar a los fieles de por qué se practicó. Obviamente está haciendo la aclaración porque muchos hermanos pueden pensar, no manches, pues yo tengo mucho dinero, ¿por qué no lo practicamos ahora? Yo puedo hacerlo. Yo puedo mantener 2, 3, 4, 5 mujeres. Obviamente el pastor está explicando aquí que no es lo indicado. Dice, vivir en una casa con poligamia era mucho mejor que las otras alternativas, que era lo que estamos analizando, prostitución, esclavitud, iniciación, etc. Adicionalmente, el factor de protección-provisión, la poligamia permitió una expansión más rápida de la humanidad. Y esto es algo interesante con las escrituras que nosotros vamos a leer en el libro de Mormón. Dice, cumpliendo con el mandato de Dios de fructificad y multiplicaos, procread abundantemente en la tierra y multiplicaos en ella. Y viene la escritura, Génesis 9, versículo 7. Los hombres son capaces de embarazar a varias mujeres en el mismo periodo de tiempo, causando un más acelerado crecimiento de la humanidad, que si cada hombre pudiera procrear solo un hijo por año. Entonces, la explicación en las tradiciones modernas del cristianismo que nosotros tenemos de por qué se practicaba la poligamia era porque hay más mujeres. Y en aquella época las guerras eran brutales. Muchas quedaban viudas. Entonces había hombres que tenían la oportunidad o la solvencia económica para poder mantenerlas, y era preferible aceptar eso a ser prostitutas o ser esclavas. Aparte se estaba cumpliendo con un mandamiento, como menciona aquí, que era fructificad y multiplicaos. Por esa razón se practicó la poligamia en aquella época. Hoy no se debe de practicar. Muy bien, vamos a introducirnos un poquito en lo que es el libro de Mormón, en donde ellos aparentemente dan una explicación por medio de la revelación del libro de Mormón de solamente cuándo se puede practicar la poligamia. Ahora, aquí entrando en contexto para las personas que a lo mejor no lo han leído, el libro de Mormón habla de una familia que salió de Jerusalén 600 años antes de Cristo y viaja por los mares y llega al continente americano. Es una pequeña familia, aproximadamente unas 60 personas, aproximadamente. Cuando ellos llegan a América, ellos hacen una ciudad, se empiezan a multiplicar y empiezan a crecer en gran manera. Pero ahora lo que está sucediendo con este pueblo, que es el pueblo de Nefi, ellos empiezan a entrar en corrupción. Y estos versículos se encuentran en el libro de Jacob, versículos del 23 al 30. Obviamente solamente estoy tomando estos pasajes porque en aquella época del mormonismo entiende y comprende que es una ley de expansión para hacer pueblos grandes dirigidos por Dios. Dice el 23, más la palabra de Dios me agobia. El que está hablando aquí es Jacob, es hermano de Nefi. Dice, más la palabra de Dios me agobia a causa de vuestros delitos más graves,
Porque aquí dice el Señor, este pueblo empieza a aumentar en iniquidad. No entiende las escrituras porque trata de justificar sus fornicaciones a causa de lo que escribió acerca de David y su hijo Salomón. He aquí, David y Salomón en verdad tuvieron muchas esposas y concubinas, cosa que para mí fue abominable, dice el Señor. Y aquí es donde podemos preguntarnos, entonces, ¿por qué se lo permitió? ¿Qué acaso no es Dios Todopoderoso? ¿Qué acaso no es un Dios justo y amoroso? ¿Por qué a ellos sí se los permite? Por lo tanto, el Señor dice así: he sacado a este pueblo de la tierra de Jerusalén por el poder de mi brazo, a fin de levantar para mí una rama justa del fruto de los lomos de José. Y esto es algo interesante porque la historia que nosotros estamos viendo, aparentemente del libro de Mormón, son provenientes de la tribu de José el que fue vendido en Egipto. Y al final en esta historia, si nosotros recordamos a las 12 tribus de Israel, entran Efraín y Manasés, que son hijos de José, en esa gran bendición de Abraham, en donde su descendencia iba a ser incontable como las arenas del mar. Entonces, aquí el relato del libro de Mormón muestra que esa parte de las tribus perdidas, en este caso, que pertenecen a la tribu de José o que son descendientes de Efraín y Manasés, son estos pueblos que vivieron en América, que viajaron de Medio Oriente y llegaron aquí a América. Entonces, aquí dice que el Señor los sacó de Jerusalén para levantar un pueblo justo. Por lo tanto, yo, el Señor Dios, no permitiré que los de este pueblo hagan como hicieron los de la antigüedad. Si Él es todopoderoso, ¿por qué se los permite? Por tanto, hermanos míos, oídme y escuchad la palabra del Señor, pues entre vosotros ningún hombre tendrá sino una esposa. Jacob es el que está dando esta predicación y los está exhortando al arrepentimiento. Y concubina no tendrá ninguna. Obviamente Jacob está hablando en nombre del Señor. Dice, porque yo, el Señor Dios, me deleito en la castidad de las mujeres, y las fornicaciones son una abominación para mí. Así dice el Señor de los ejércitos. Y esto es algo importante o interesante también analizar, porque este comportamiento lo vemos también en el Antiguo Testamento. Y este análisis es, vamos a suponer que es verdad. Vamos a suponer que esto que estamos leyendo en el libro de Mormón es verdad. Vamos a suponerlo. Pero este personaje o esta entidad que se está presentando a través de este pueblo que aparece en el libro de Mormón tiene el mismo comportamiento de ese personaje que nosotros vemos en el Antiguo Testamento. Dice unas cosas y se contradice. Es el mismo patrón. Aquí es donde nosotros debemos analizar entonces quién realmente fue el que se le aparece a José Smith. Dice, por lo tanto, este pueblo guardará mis mandamientos, dice el Señor de los ejércitos. O maldita sea la tierra por su causa. Porque si yo quiero levantar posteridad para mí, y este es el versículo más importante, porque de aquí se desglosa todo lo que está sucediendo en el mormonismo, en los fundamentalistas, y también al principio, en el año 1830 a 1910, varias personas practicaron la poligamia y José se atrevió a decir que era revelación de Dios por hacer esta interpretación. Dice, porque si yo quiero levantar posteridad para mí, dice el Señor de los ejércitos, lo mandaré a mi pueblo. De lo contrario, mi pueblo obedecerá estas cosas. Entonces, aquí lo que nos está revelando el libro de Mormón es que Dios, para levantar un pueblo fuerte y que se puedan multiplicar las personas
o los habitantes de una manera rápida es practicando la poligamia, pero solamente hasta que Dios lo ordene. ¿Cuándo lo ordenó? Se lo ordenó a José. A José se lo ordenó. Pero aquí lo que nosotros necesitamos desenredar en esta información es quién realmente es el que habló a Salomón, el que habló con Abraham, el que habló con con Jacob, el que habló con David, el que habló precisamente con estos personajes. Si todo esto fuera real, ¿quién habló con ellos? ¿Realmente era el Dios verdadero? ¿Realmente lo era? Y eso es lo que vamos a analizar ahorita, para ir introduciendo y explicando la información de quién realmente es este personaje que da estos mandamientos. Necesitamos regresar al libro secreto de Juan. Como lo he mencionado en otros videos, el libro es un libro apócrifo de la biblioteca de Nag Hammadi. Este comentario lo hago solamente para aquellas personas que están visitando mi canal por primera vez. Es un libro que nos da respuesta de lo que realmente ha sucedido en el Antiguo Testamento. Y este libro hace la denuncia de que este personaje que lleva por nombre Jehová o Yahvé es un impostor. Es un ser extraterreno de connotación negativa que impuso sus leyes a punta de golpes. Que estas leyes pudieran quedar tatuadas en nosotros para nosotros crecer con miedo y con temor. Entonces, vamos a regresar un poquito a lo que está sucediendo en el libro secreto de Juan. Y hay dos partes que nosotros vamos a analizar. La primera de ellas es la parte en donde se crea al humano físico, que es el humano Adán, y se crea en perfección. Adán en su estructura mental es superior a su creador. Entonces, ¿qué es lo que hace? Es que Yaldabaoth toma a Adán y lo coloca en el paraíso para tenerlo controlado. Entonces vamos a leer un poquito esta parte. Bueno, esa sería la primera parte. La segunda parte sería cómo es que introduce esta información de la poligamia. Obviamente esta interpretación que estoy dando es mía, no quiere decir que sea verdad. Pero si empezamos a acomodar las piezas, todo queda muy claro. ¿Qué es lo que queda claro? Que esta información que nosotros estamos viendo realmente no la dio Dios. Este es un impostor. Y esto es lo que vamos a ir aclarando. Vamos a entrar al capítulo 11 del libro secreto de Juan y vamos a analizar un poquito acerca de lo que yo les estaba platicando. Dice, el ser humano Adán fue revelado a través de la sombra brillante de dentro. ¿Qué quiere decir? Que el pensamiento posterior iluminado que se encontraba dentro de Adán, ese pensamiento posterior iluminado es una frecuencia luz que viene del Padre de las Luces, y su trabajo es, dentro de nosotros, impulsarnos a la búsqueda de la verdad, impulsarnos a un verdadero cambio, un cambio de estar actuando de manera negativa a actuar de manera positiva. Esa frecuencia luz nos empuja a buscar la verdad y encontrarla para saber de dónde venimos, por qué estamos aquí y hacia dónde vamos. Y conocer a nuestro Creador. El pensamiento posterior iluminado se encuentra dentro de todos los hombres. ¿Y qué es lo que está diciendo aquí? Es que esa frecuencia energética funciona en Adán al momento de que Adán tiene vida. Dice, el ser humano Adán fue revelado a través de la sombra brillante de dentro. Aquí hay una mala traducción. En realidad se está refiriendo a que ese brillo del pensamiento posterior iluminado ayuda a Adán. Dice, y la capacidad de Adán para pensar
era mayor que la de todos los creadores. Obviamente, para las personas que nos visitan por primera vez en capítulos anteriores, Adán fue creado por Yaldabaoth. Yaldabaoth, ¿quién es? Es un arconte o es una humanidad despiada que desea crear o engendrar, seguir replicando lo que se ha replicado en otras humanidades. Entonces, ellos crean el cuerpo físico, no lo crean, lo copian. ¿Y qué es lo que sucede? Que el cuerpo físico no se puede mover. La poquita luz que tiene Yaldabaoth entra en el cuerpo de Adán, dejando de esta manera a Yaldabaoth fuera de los principios originales y fuera de la creación. Entonces, ¿qué es lo que sucede con este humano Adán? Es que es superior a esos creadores. Dice, cuando alzaron los ojos vieron que la capacidad de Adán para pensar era mayor que la suya, así que idearon un plan con toda la multitud de gobernantes y ángeles. Nosotros conocemos la historia en el libro de Génesis o en la Biblia, en donde Adán es creado y es puesto en el paraíso, y ahí se le dan instrucciones, en donde él no tiene que participar de este fruto prohibido. Algo que nosotros debemos entender es que el libro secreto de Juan nos va a explicar que lo que está sucediendo en el paraíso, la información está equivocada, está errónea, está mal contada esa historia. ¿Por qué? Porque realmente los que ponen a Adán en el paraíso son estos gobernantes penumbrosos y no es Dios. Dios ya estaba dentro de Adán, que es el pensamiento posterior iluminado. Entonces, cuando estos gobernantes penumbrosos ven que Adán es superior en inteligencia, están ideando un plan para oscurecer su mente. Dice, los gobernantes cogieron a Adán y pusieron a Adán en el paraíso y le dijeron, come y alégrate. Y el Cristo le empieza a explicar a Juan, mas su placer es amargo y su belleza es perversa. Su placer es una trampa, sus árboles son malvados, su fruto es veneno mortal, su promesa es muerte. Pusieron su árbol de la vida en medio del paraíso. Había un árbol de la vida puesto por Yaldabaoth y los gobernantes, pero este árbol era falso. Recordemos que aquí el simbolismo, para no entrar en detalle, se está refiriendo a un conocimiento. En realidad no se está refiriendo a frutos, se está refiriendo a conocimiento. Y a medida que nosotros adquirimos ese conocimiento, damos nuestros frutos, que son nuestros actos, nuestra manera de vivir. Y dice que estos gobernantes enseñan un conocimiento. Vamos a desglosar cuál es ese conocimiento. Lo único que dice el Cristo es que sus frutos son veneno mortal y su belleza es muerte, es perversa. Toda la imagen de ese conocimiento pareciera que es bello, pero en realidad no lo es oscuro, muy oscuro. Dice en el versículo 11, dice, yo te enseñaré el secreto de su vida tal como está relacionado con el plan que idearon y la naturaleza de su espíritu. La raíz de su árbol es amarga, sus ramas son muerte, su sombra es odio, una trampa hay en sus hojas, sus capullos son ungüento malo, su fruta es muerte. El deseo es su semilla y brota en la oscuridad. La morada de los que prueban este árbol es el infierno y la oscuridad es su lugar de descanso. Entonces el Cristo le está enseñando que Adán, cuando se le pone en el paraíso, se le enseña un falso propósito de la vida. Y en este falso propósito de la vida, Adán no siente ese impulso de saber quién es, de dónde viene y por qué está aquí, y quién es Dios. Esas preguntas trascendentales, existenciales que nosotros llegamos a tener en nuestra vida, son opacadas por falsas enseñanzas,
porque en la actualidad lo estamos viviendo. Ahora, lo que nosotros vamos a analizar es qué es lo que está sucediendo, porque tenemos una historia. Tenemos la historia, como les mencionaba, del Génesis, en donde Adán participa del fruto prohibido, y por medio de este fruto viene la consecuencia del sufrimiento y la muerte física. Y nosotros entendemos cuando lo estamos leyendo de que por esta razón Adán es culpable del sufrimiento que nosotros tenemos y de las enfermedades, del envejecimiento y posteriormente de la muerte. Pero lo que nosotros vamos a ver a continuación es una historia completamente diferente, que en realidad nos enseña cómo es que Adán participa de este fruto prohibido y cuál es lo que realmente la serpiente le entrega a Adán. Una revelación sumamente importante. Y después de ahí vamos a analizar en dónde viene esta práctica de la poligamia. Dice el versículo 14 del mismo capítulo 11, dice: pero los gobernantes estaban delante de lo que ellos llamaban el árbol del conocimiento del bien y del mal. Dice que es en realidad el pensamiento posterior iluminado. A nosotros se nos enseñó que en el Génesis le dan una instrucción a Adán, como les mencionaba, en donde no tiene que participar de este fruto, de este árbol, del árbol del bien y del mal. Y se nos ha enseñado que la serpiente es quien tienta al hombre para que participe o para que coma. Pero aquí el Cristo va a aclararle a Juan qué es lo que realmente sucedió en el jardín. Dice: se quedaron allí para que Adán no contemplara su plenitud y descubriera así la vergonzosa desnudez del propio Adán. Esta desnudez se refiere a la ignorancia, que Adán no se diera cuenta de que él era un ignorante y de que lo estaban manipulando. A eso se está refiriendo. Dice: yo le dije al Salvador: Señor, ¿no fue la serpiente la que ordenó a Adán que comiese? El Salvador se rió y dijo: la serpiente les ordenó que comieran de la maldad, la preñez, la lujuria y la destrucción, para que Adán fuera de utilidad a la serpiente. Entonces, ¿quién es el que realmente entrega este fruto prohibido? Aquí algo que nosotros debemos entender es ¿para quién es prohibido? El fruto es prohibido para estos impostores, para Jehová, para la serpiente. Ese fruto es prohibido porque despierta la perfección del humano físico, del humano Adán. Despierta en él esa perfección en la conexión con su Padre Creador, con el verdadero Dios. Si Adán sabe que dentro de él existe esta frecuencia positiva, rápido abre sus ojos y entiende que todo es una manipulación con falsas enseñanzas. Aquí dice que ¿cuáles son estas falsas enseñanzas? Dice que es la preñez, la lujuria. Y esta palabra vamos a encerrarla. La maldad y la destrucción. Este es el verdadero fruto que entrega la serpiente. El Cristo lo que entrega es el árbol del conocimiento, para que los hombres puedan discernir entre lo que es bueno y lo que es malo. El Cristo es quien realmente entrega ese fruto prohibido. Dice: Adán sabía de la desobediencia contra el primer gobernante porque el pensamiento posterior iluminado dentro de Adán restauró la mente de Adán para que fuera mayor que la del primer gobernante. El primer gobernante a su vez quería recuperar el poder que él mismo había pasado a Adán, así que le arrojó olvido sobre Adán. Yo le dije al Salvador: ¿qué es este olvido? El Salvador dijo: no es como Moisés escribió. Y esto es algo muy interesante porque nosotros entendemos que el Génesis fue escrito
por Moisés. Fue escrito por revelación de Jehová a Moisés. ¿Y qué es lo que nos está diciendo aquí el libro secreto de Juan? El Salvador está haciendo su denuncia y le dice, no es como escribió Moisés y tú oíste. Él dijo en su primer libro, hizo que Adán quedase dormido. Más bien este olvido hizo que Adán perdiera todo sentido. ¿Cómo es que pierde todo sentido? Pues obviamente porque se le enseña un falso propósito de la vida a punta de golpes. Vamos a ver qué es esta información. Ya nos dio a probar un poquito, o ya nos mostró un poquito de cómo es que interviene esta información en nosotros y nos engaña por medio de la preñez y la lujuria. Ahora, ya ahorita lo que nosotros estamos viendo o lo que debemos llevarnos de estos capítulos que nosotros acabamos de leer es que el Dios que se encuentra en el Antiguo Testamento no es el Padre de todos. Cuando nosotros estamos leyendo la Biblia y brincamos al Nuevo Testamento, vemos que el Cristo es un personaje completamente diferente al del Antiguo Testamento. Y algo que nosotros debemos entender en esta investigación es que en el Antiguo Testamento hay un personaje que no pertenece al planeta Tierra, no pertenece a nuestra historia. Es un ser de connotación negativa, es un impostor y se hace pasar por Dios. En el Nuevo Testamento, Jesús también es un ser extraterreno, pero de connotación positiva. Y Él da de probar ese fruto prohibido, por eso matan a Jesús. Recordemos que todo es símbolos. Ese fruto que Él entrega es el conocimiento de la liberación. ¿De cuál liberación? De esta ley mosaica, de esta falsa enseñanza, de esta ley de muerte. Y entrega este fruto del conocimiento para que los hombres puedan abrir los ojos, para que puedan cambiar su vida. Eso es lo que nosotros tenemos que llevarnos. Realmente el Dios del Antiguo Testamento es el que entrega esta información. No es Dios el Padre de todos, no lo es. Y parte de esta información o parte de esta falsa enseñanza es entregar la lujuria para adormecer a los hombres en placeres sensuales, sensoriales. Adormecerlo de esa manera. Ahora, ¿cómo lo hace? Vamos a leer esta parte. Y esta parte que nosotros vamos a leer, aquí es donde viene la información en donde cómo es que se lleva a la práctica esta violencia sexual, que es la poligamia. La poligamia no es un mandato de Dios. Eso es algo que hoy y en este momento tenemos que llevarnos de esta exposición. Y debemos de tener cuidado con los líderes que ya sean de Nueva Era o de alguna organización eclesiástica, porque ellos ejercen un falso dominio sobre sus fieles. Esto es algo que nosotros debemos de llevarnos y cuidar a nuestra familia. No hay tal revelación de tener varias mujeres, no lo hay. Vamos a ver qué es lo que sucede y vamos a relacionar 3 libros en este momento. Vamos a irnos al libro de Génesis. Vamos a leer Génesis 6 y después vamos a leer el libro apócrifo de Enoc y después nos vamos a regresar al libro secreto de Juan y de ahí ya vamos a hacer un cierre general de esta información. Muy bien. Es Génesis 6, dice, y aconteció que cuando comenzaron los hombres a multiplicarse sobre la faz de la tierra, y les nacieron hijas, que viendo los hijos de Dios que las hijas de los hombres eran hermosas, tomaron para sí mujeres. Ahora, algo que nosotros debemos entender es que estos personajes
que vienen mencionados como hijos de Dios no son hijos de Dios. No estemos pensando que existían allá en un mundo en donde un señor sentado en un trono, con barba grande y vestido de blanco, rige el vasto universo. Esa imagen es falsa. Esa información es falsa. Estos personajes que aparecen aquí no son hijos de Dios. Forman parte de estas entidades oscuras o de estos arcontes. ¿Y qué es lo que van a hacer? Es que van a introducir, bueno, ahorita lo vamos a ir viendo, no me quiero adelantar a lo que vamos a leer en el libro de Enoc, pero aquí esta información de tener varias mujeres viene aquí en la Biblia y es una violencia sexual. No es una práctica que viene de Dios, es violencia sexual para generar energías contrarias, energías oscuras que sirven de alimento para ellos. Dice, tomaron para sí mujeres, escogieron entre todas. Y dijo Jehová, no contenderá mi espíritu con el hombre para siempre, porque ciertamente él es carne, mas serán sus días 120 años. Había gigantes en la tierra en aquellos días y también después se llegaron a los hijos de Dios, a las hijas de los hombres y les engendraron hijos. Estos fueron los valientes que desde la antigüedad fueron varones de renombre. Obviamente estamos hablando de semidioses o humanos mutados con genética reptil, que de cierta manera tuvieron fuerzas sobrenaturales y dominaron a los hombres terrestres. Y ellos, en frecuencias negativas, obviamente toman varias mujeres y las violentan sexualmente. Entonces, aquí es donde nosotros vemos cómo viene esta enseñanza de la poligamia. Viene aquí en la Biblia. Pero en la iglesia, cuando se lee, se habla de los hijos de Dios, pero normalmente no se entiende. Puede haber una interpretación en donde puedan decir que es Lucifer y la tercera parte del cielo que se rebeló en contra de Dios y bajaron. Pero no se refiere a eso, amigos. Literal, está hablando de un contacto, una visita de seres extraterrenos de connotación negativa. El hombre antiguo lo vio. Vio que ellos tomaron a las mujeres y las violentaron. De ahí les nacieron hijos de renombre y continuaron con esta práctica de tener varias mujeres. Y para nosotros se nos quedó grabada esa información. Esa información de violentar o tener una visión distorsionada de el proceso de creación. Eso es lo que realmente está sucediendo. Ahora vamos a leer el libro de Enoc. Es el capítulo 7 del libro de Enoc. Dice, algo que nos revela el libro de Enoc es que nos da más información de estos supuestos hijos de Dios. Y algo importante aquí que se llama en estos capítulos del 6 al 11, dice que habla acerca de la caída de los ángeles, la desmoralización de la humanidad, la intercesión de los ángeles en el hombre de la humanidad, las condenaciones pronunciadas por Dios sobre los ángeles, el reino mesiánico y un fragmento de Noé. Entonces, algo que también debemos entender aquí es que no eran ángeles. Enoc está dando testimonio de lo que está sucediendo con estos personajes que se hacen pasar por ángeles. Y en el libro secreto de Juan ahorita vamos a ver un poquito más claro.
Si se fijan en el capítulo 6 viene idéntico a la Biblia. Dice, y sucedió que cuando los hijos de los hombres se multiplicaron, en aquellos días le nacieron hijas hermosas. Viene 2 veces y hermosas. Dice, los ángeles y los hijos del cielo las vieron y las desearon. Y se dijeron unos a otros, venid, escojamos esposas de entre los hijos de los hombres y engendremos hijos. Samyasa, que es el líder, les dijo, me temo que en verdad no aceptaréis este acto y yo solo tendré que pagar la pena de un gran pecado. Dice, y todos le respondieron y dijeron, hagamos todos un juramento y comprometámonos todos por imprecaciones mutuas a no abandonar este plan sino hacer esta cosa. Entonces juraron todos juntos y se obligaron por imprecaciones mutuas sobre ellos, y fueron un total de 200, quienes descendieron en los días de Jared, en la cumbre del monte Hermón, y llamaron al monte Hermón porque habían jurado y se comprometieron por imprecaciones mutuas sobre él. Estos son los nombres de los líderes. Samyasa es su líder. Muy bien, aparece el nombre de Samael. Y bueno, vamos a continuar en lo interesante. Sí, lo que realmente nos trae a este libro, el libro de Enoc. Dice, y todos los demás juntamente con ellos tomaron para sí esposas. Y aparentemente dice, y cada uno escogió para sí una. Pero es obvio que no, chicos. No lo hicieron así. Y comenzaron a entrar con ellas y a contaminarse con ellas. Y les enseñaron, y esto es algo bien interesante, porque la información de la poligamia viene a raíz de esto. Y les enseñaron encantos y encantamientos. El corte de las raíces les hizo familiarizarse con las plantas y quedaron embarazadas y dieron a luz grandes gigantes cuya altura era de 3000, no viene, dice els, que consumieron todas las adquisiciones de los hombres, y cuando los hombres ya no pudieron sostenerlos, los gigantes se volvieron contra ellos y devoraron a la humanidad, y comenzaron a pecar contra las aves, contra las bestias, los reptiles, los peces, y a devorarse la carne unos a otros y a beber la sangre. Entonces la tierra puso acusación contra los inicuos. Y aquí viene lo interesante, dice, y Azazel enseñó a los hombres a hacer espadas, cuchillos, escudos y corazas. Recordemos que cuando leímos el libro secreto de Juan, en la parte donde dice que el fruto prohibido que les entrega es la preñez, la lujuria, la maldad y la destrucción. Ese es el conocimiento que entrega la serpiente. Ahora, ¿qué es lo que nosotros estamos viendo aquí? Es que estos ángeles caídos empiezan a enseñar a los hombres a destruirse, a violentarse en el proceso de engendrar. Dice que Azazel les enseña cómo extraer los metales, cómo hacer espadas, escudos, brazaletes, ornamentos, el uso de antimonio. Y aquí viene algo interesante, chicos, aquí donde dice, en el 4º renglón dice, el embellecimiento de los párpados y toda clase de piedras preciosas y toda tintura colorante. Y se levantó mucha impiedad. ¿Qué es lo que hace Azazel? No solamente enseña este arte de la guerra, de la destrucción, sino que enseña cómo deben de estar maquilladas las mujeres, cómo deben de comportarse con los hombres. Obviamente, si empezamos a desenredar la información de la poligamia, aquí es donde se enseña, en donde ellos se hacen pasar por Dios y dicen que Dios puede tener a las mujeres vírgenes, tener varias esposas y violentarlas.
porque ellos también se alimentan de eso, de esas frecuencias energéticas negativas, con mucha violencia sexual. En el versículo 2 de ese mismo capítulo del 8 dice, y se levantó mucha impiedad, y cometieron fornicación y fueron descarriados. Ese es el fruto que entrega, como otra vez lo vuelvo a mencionar. La preñez, la lujuria, la maldad y la destrucción. Ahí es donde someten al hombre en ese sueño profundo, en ese falso propósito de la vida. Ese es el fruto que realmente entrega la serpiente. Por eso es importante que mensajeros luz aparezcan y entreguen un mensaje con códigos luz de transformación. El Cristo lo hizo. Oíste que fue dicho, no matarás. Pero yo digo que cualquiera que odie a su hermano ya corre peligro de muerte. Tiene que arrepentirse. Oíste que fue dicho, no cometerás adulterio. Pero yo digo que cualquiera que mire a una mujer para codiciarla ya adulteró en su corazón. El Buda también lo enseñó. Muchos personajes lo enseñan. Entonces, estos personajes luz, como es el caso de Jesús, entrega este fruto del conocimiento del bien y del mal. Ahora ya para cerrar, chicos, vamos a terminar leyendo el libro secreto de Juan en el capítulo, creo que es el capítulo 15, y vamos a ir cerrando y dando algunas conclusiones y pues obviamente la reflexión. Solamente algo que nosotros debemos de llevarnos de tanto de lo que leímos en la Biblia como lo que leímos en el libro de apócrifo de Enoc, es que estos personajes que aparecieron en un tiempo muy prematuro para la raza humana se hicieron pasar por Dios. Nosotros estábamos en pañales, éramos unos niños. Nos violentaron con armamento. Nos violentaron en el sentido de que abusaron sexualmente de nosotros también, dándonos una falsa enseñanza de cómo se debe de engendrar. En nuestros genes, en nuestra genética está esa corruptibilidad y debemos de corregirla. La poligamia no fue permitida por Dios. Es un impostor, ese ser que permitió, aquí lo estamos viendo, es Azazel. Sanyasa, el líder, aquí está. Se hacen pasar por Dios, pero en realidad no lo son. Vamos a leer, ya para cerrar, como les menciono, algo interesante que sucede en el libro secreto de Juan. Ya lo hemos leído muchísimas veces, pero es importante relacionarlo con lo que nosotros estamos leyendo. Dice, es el versículo 15, versículo 16, dice, el primer gobernante formuló un plan con sus poderes. Envió a sus ángeles a las hijas de la humanidad para que tomasen mujeres y criaran una familia a su placer. Entonces, la única manera de seguir adormeciendo a Adán ya es interactuar físicamente con ellos, imponiéndoles el sistema político, instituyéndoles el sistema económico, el religioso y el poder bélico. Es importante mezclarse entre los humanos para poder someterlos, para seguir manteniéndolos dormidos, porque el día que el hombre despierte se les acaba el alimento. Dice el versículo 17, dice, al principio no tuvieron éxito, ya habían bajado una vez, no pudieron controlar a los hombres. Dice, cuando hubieron demostrado que no tenían éxito, se reunieron de nuevo e idearon otro plan. Ahora la pregunta aquí es, ¿por qué no tuvieron éxito? Obviamente porque su aspecto físico era completamente diferente al de los humanos.
Físicamente no eran humanos. Eran horrendos, eran horribles. Por eso los hombres no se mezclaron con ellos, no tuvieron éxito. Ahora vamos a ver qué es lo que sucede. Dice en el versículo 18, y se crearon un espíritu despreciable parecido al espíritu que había descendido, con el fin de adulterar a las almas a través de este espíritu. Los ángeles cambiaron entonces su apariencia para parecerse a los compañeros de estas mujeres. Toman un aspecto humano y llenaron a las mujeres del espíritu de las tinieblas que ellos habían confeccionado del mal. Y aquí viene nuevamente en el libro secreto de Juan, nos explica este fruto, cómo ha sido introducido, el fruto que entrega realmente la serpiente a la humanidad. Trajeron oro, plata, presentes, cobre, hierro, metal y toda suerte de cosas. Hicieron sufrir a las personas que le siguieron, conduciéndolas por el mal camino y engañándolas. Estas personas envejecieron sin experimentar el placer y murieron sin encontrar la verdad ni conocer al Dios de la verdad, porque estos personajes no son Dios, se hacen pasar por Dios, pero no lo son. Y mucha gente muere en ignorancia, sin conocer realmente al Padre Creador, al Padre de las luces, al Padre que hace mención el Cristo en el Nuevo Testamento. De esta manera la creación fue esclavizada para siempre desde el principio del mundo hasta ahora. Los ángeles tomaron mujeres, otra vez lo vuelve a mencionar. No tomaron una, tomaron muchas mujeres, hicieron la práctica de la poligamia, y esta práctica es de connotación negativa y trae mucho sufrimiento, sobre todo para las personas que son las víctimas, que en este caso son las mujeres. Ellas son víctimas de esta violencia sexual. Algo que debemos de llevarnos de aquí es que la poligamia no fue un mandato de Dios, sino que son prácticas de violencia enseñadas por estos personajes de los cuales nosotros estamos leyendo ahora mismo. Jehová es un impostor. No es Dios. Es un ser extraterreno que escogió un pueblo o escogió una familia, que en este caso es Abraham, y le hizo esa promesa. Ahora, algo interesante que sucede en el libro de Mormón es que esta familia también recibe revelación para viajar hasta el continente americano. Es exactamente el mismo patrón. Escoge una familia y les promete una tierra. Y les promete hacerlos fuertes, que es la historia que nosotros vemos ahí en el libro de Mormón, en donde él dice que David y Salomón practicaron la poligamia, pero fue una cosa que él aborreció. Él es el Señor de los ejércitos y hace mención de que si él quiere levantar posteridad, va a mandar esa revelación a su líder para que practiquen la poligamia. ¿Qué es lo que nosotros estamos viendo aquí? Es que estos personajes introdujeron esa información en nuestro código genético a punta de golpes, a punta de violencia, a punta de sufrimiento. Nuevamente dice el 24, los ángeles tomaron mujeres y de las tinieblas produjeron hijos parecidos a su espíritu. ¿Qué quiere decir esto? Que al momento de mezclarse con la raza humana, la genética que ellos tuvieron también ya era corrupta. También dentro de ellos sentían ese deseo de violentar
la sexualidad. También dentro de ellos sentían ese deseo de matar, asesinar, violentar, hacer sufrir a las demás personas. Eso es lo que está sucediendo en los versículos que estamos leyendo. No es Dios, no es un mandato de Dios. Cerraron sus mentes y se hicieron tosudos, y a través de la tosudez del espíritu despreciable hasta el día de hoy. Es lo que nosotros estamos viviendo hoy en la actualidad. Una falsa información de lo que es el verdadero propósito de la vida. ¿Qué es lo que nosotros estamos viendo? ¿Qué es lo que nosotros estamos viviendo? Violencia en todos los aspectos. Hay un documento, no lo voy a leer, simplemente les voy a pasar la información. Este documento es importantísimo que puedan leerlo. Es una investigación, es un estudio que habla acerca de la poligamia y es el impacto que llega a tener la poligamia en las mujeres y en los niños. Creo que hay algo importante aquí que podemos llevarnos. Sí lo voy a leer porque sí es importante, en donde da una pequeña descripción de cómo es que trabaja esta organización para adoctrinar y dogmatizar a las personas, y que en el momento que van a ser violentadas no sientan que es violencia, sino que es un mandato de Dios. Muy bien, aquí está. Aquí está. Este ya es un resumen de toda la investigación. Dice: el control central dentro del grupo polígamo se basa en la revelación del profeta, y dice que recibe revelación de Dios. Entonces, ¿cómo es que trabajan o cómo es que operan o cómo es que nosotros podemos identificar? Obviamente son grupos sectarios. Un grupo sectario podemos identificarlo porque hay un líder. Se nos hace hincapié de que él es un profeta, así como Moisés, que habla con Dios y recibe revelación de él. ¿Y qué es lo que pasa? Como nosotros somos ignorantes y estamos investigando, creemos que es un santo de Dios, pero no sirve al Dios verdadero. Dice: la posición dada al patriarca, que en este caso es el padre, por el profeta determina el estatus del patriarca en la comunidad religiosa y su capacidad para ejercer su voluntad sobre la familia. ¿Qué es lo que sucede? Que el profeta le entrega toda la autoridad al padre de familia. Tanta autoridad le entrega, o supuesta autoridad, que él puede hacer lo que él quiera con su esposa, con sus esposas, con sus hijas y con sus hijos, y no va a recibir condenación porque él es el poseedor del poder del sacerdocio. Dice: al seguidor se le enseña a no cuestionar. Fíjense bien, al seguidor se le enseña a no cuestionar ni a dudar, sino a seguir y cumplir los deseos del líder del sacerdocio nombrado. Desde el momento que entras a una organización, eso es lo primero que se te enseña. No puedes cuestionar al líder. Al contrario, de manera ciega debes de seguir el mandato del líder. El control de la información, los parámetros educativos y la separación de los extraños se mantienen para evitar la contaminación de los miembros y para mantener puro e intacto el sistema de creencias de los grupos. Y esto es algo interesante porque normalmente los líderes principales no los vemos comúnmente en las reuniones, porque se debe de generar esa
frecuencia de que Él es un ser de luz. Y las poquitas veces que lo llegas a ver, ¿qué es lo que pasa? Pues obviamente lo crees como si fuera un Dios. Y todos los grupos sectarios lo hacen. Las mujeres de buena relación con los líderes polígamos son las esposas más fieles y se presentan a los medios de comunicación para las entrevistas que ensalzan las virtudes de sus estilos de vida. Y ahorita vimos un video. Las esposas más fieles, las que se someten más, esas son las que van y hablan en la tele. Ahorita lo vimos en el video. Las advertencias sobre los males y los peligros de la sociedad aíslan aún más a los miembros del grupo del mundo exterior. La separación del mundo exterior y el secretismo del mundo interior, que en este caso es en la comunidad donde viven, mantienen la barrera necesaria entre la comunidad fundamentalista santos de los últimos días y la sociedad en general. En tales condiciones es poco probable que los seguidores de la comunidad polígama, las habilidades necesarias para tener éxito o tal vez incluso sobrevivir en la sociedad exterior. La vigilancia interna tiende a evitar que los seguidores se vuelvan deseables y abandonen el grupo. Un elemento importante de esta sociedad cerrada es el desaliento de la expresión emocional. Tú no puedes expresar y decir, ¿sabes qué? No me gusta tener esa práctica. Tú no puedes expresar eso. Se te prohíbe, está prohibido. Fíjense, los deseos personales. Tú no puedes soñar con que, ¿sabes qué? Yo quiero ser ingeniero. No. Aquí en la familia todos sembramos y tú vas a ser sembrador. Nosotros criamos vacas o cuidamos vacas, tú vas a ser un vaquero. La voluntad propia y la identidad. Un sistema de castas tiende a mantener a los individuos en el lugar que corresponde, todo bajo el gobierno de los líderes de la iglesia fundamentalistas. El papel o rango de una mujer en este sistema ayuda a explicar por qué algunas mujeres pueden tener informes positivos de su experiencia, mientras que otros informes, como los proporcionados para este documento, han sido más negativos. ¿Qué es lo que está mencionando? Que hay castas dentro de estas organizaciones, en donde las que tienen una vida aparentemente más tranquilas son las que tienen un estatus positivo dentro de esta comunidad. Y todas las personas que este psicólogo, ahorita no recuerdo bien cómo se llama, que ha hecho este estudio, pues obviamente hablan de cosas negativas sobre la poligamia. Aquí está, este es el nombre del psicólogo, Larry DeBill, en Psicología Clínica de 1987. Ok, aquí viene un poquito acerca de su historia y de el trabajo que ha hecho tanto con las mujeres como con los niños. Vamos a terminar ya, chicos. Ahora, ¿por qué leímos esta última parte? Porque esta última parte nos da ciertos puntos que nosotros debemos abrir los ojos y debemos de tener cuidado, porque no solamente, como les mencionaba, no solamente es la organización que practica la poligamia. Cuando nosotros estamos en ese proceso de búsqueda y estamos yendo de una iglesia en otra, no todos los líderes o no todas las personas son buenas. Y como somos ignorantes, pueden influir en nosotros y violentarnos, violentar a nuestra familia, a nuestros hijos, a nuestras hijas, a nuestra esposa, a nuestra madre, a nuestra hermana. Y debemos de tener cuidado. Aquí es donde nosotros debemos de abrir los ojos. Si realmente reciben revelación de un aparentemente Dios que les está invitando a practicar esto,
Entonces nosotros sabemos que son estos ángeles caídos, son estos arcontes los que están hablando con esos líderes o supuestos líderes. Y debemos de tener mucho cuidado, debemos abrir los ojos. Entonces, ¿cómo cerramos esta información o esta exposición? La cerramos con esto, de que la poligamia no es un mandato de Dios, sino que es una enseñanza que viene por medio de seres extraterrenos de connotación negativa, en la cual su intención es que nosotros como seres humanos, como la descendencia de Adán, no podamos ver hacia adentro, no podamos ver que dentro de nosotros se encuentra Dios, que dentro de nosotros está ese impulso para cambiar, para hacer las cosas buenas. El propósito del pensamiento posterior iluminado dentro de nosotros es enseñarnos la verdad de todas las cosas, de dónde venimos, por qué estamos aquí, hacia dónde vamos. Conciliarnos nuevamente con nuestro Creador. Que en esta experiencia que nosotros tenemos de vida podamos conocerle. Ese es el verdadero propósito del pensamiento posterior iluminado. ¿Qué es lo que hacen estas entidades? Es que enseñan un falso propósito de la vida. Enseñan el dinero. Enseñan la violencia sexual. Enseñan que hay que seguir a un líder. Hay una persona que es intermediaria entre nosotros y Dios, y eso es falso, pero ellos lo enseñaron desde esos tiempos remotos con Moisés. Y se nos enseña la violencia, en donde debemos derramar sangre si Dios lo pide. Debemos defender nuestra religión, nuestra sociedad, e ir a la guerra y defender estos ideales. Ese es un falso propósito de la vida. Y debemos de reflexionar, debemos de cuidar a nuestra familia. No hay tal revelación. La poligamia no es correcta, genera frecuencias negativas, y no solamente en la violencia sexual, sino daños psicológicos, traumatizante para los niños. No hay un sentido de identidad. Ataca el chakra raíz, ataca el chakra sacro, generando frecuencias negativas de no tener una identidad, de tener miedo a la vida, de generar frecuencias negativas con nuestros órganos sexuales. Se genera frecuencia negativa en todos los aspectos de esta práctica. No hay amor en la violencia sexual. Y eso es lo que nosotros tenemos que llevarnos, chicos. Y pues, chicos, con esto cerramos. Si esta es la primera vez que visitas mi canal, te invito a que te suscribas, te invito a que actives la campanita de las notificaciones para que estés al pendiente de cuando yo subo un nuevo video. Te invito a que puedas compartir esta información para que otras personas puedan recibir esto que ustedes acaban de ver, que pueda ser una herramienta de ayuda, que pueda aclarar su visión, sus preguntas de lo que ustedes han estado buscando. Compartan esta información para que más gente pueda verlo, ver esta verdad, esta realidad. Aunque es mi verdad y no la consideren como la verdad absoluta, sé que es una herramienta para que ustedes puedan defenderse de lo que está sucediendo allá afuera. Y déjame tus comentarios, dime qué piensas acerca de lo que vimos. Ahí durante el transcurso de la semana puedo leer tus comentarios. Y pues de mi parte, chicos, esto sería todo. Me despido. Namaste. Hasta la próxima.